Entonces para nuestra tarta con lo que va a servir de base, que es una masa llamada sablé bretón o masa bretona. Para esa masa lo que vamos a poner es en la batidora junto con la lira, manteca pomada con 3 yemas y azúcar a batir. Entonces vamos a colocar acá. Tenemos 150 gramos de manteca con 140 gramos de azúcar y 3 yemas. Todo esto lo vamos a colocar nosotros ahora a batir juntos. Acá está el azúcar, azúcar común, podría ser impalpable también, pero lo clásico de la bretona es que sea bien aireada, entonces el polvo leudante, el bicarbonato y el azúcar común ayudan a eso. Y después incorporamos las 3 yemas y todo esto lo vamos a integrar hasta que tenga una buena unión. Y después vamos a armar los secos que van a ser parte de esta masa bretona. Tenemos harina, lógicamente es el complemento ideal de cualquier masa de tarta, tener harina de trigo, una harina 4 ceros, y en aquellos países donde haya otras denominaciones vamos a utilizar harina la más blanca que encuentren. De harina tengo 200 gramos y las vamos a colocar aquí en el cernidor. Y después le voy a agregar 4 gramos de sal, porque es una masa que tiene su costado salado bastante pronunciado. Entonces yo podría poner la sal fina tal cual tengo acá, o podría poner escamas de sal al final de la masa. Cualquiera de las dos está bien. Y como leudantes vamos a utilizar bicarbonato de sodio, 5 gramos, que lo vamos a integrar a la harina. Incorporamos el bicarbonato también a los secos y le vamos a agregar una cucharada sopera de polvo leudante, que son unos 10 gramos aproximadamente. Entonces todo esto lo vamos a cernir juntos. Como ustedes ven, es una masa que para 200 gramos de harina tiene mucha cantidad de leudante, y eso es un poco el secreto de esta preparación, porque después la masa no necesita ser fonzada en los moldes. Yo voy a poner en mis moldes de tarteletas directamente la masa y no voy a poner bordes. La masa va a crecer sola por el polvo leudante. La masa bretona refiere lógicamente a la Bretaña, ¿no? La región de Francia que está al norte, casi lindando con España, donde está el Mont Saint-Michel, es una zona súper turística. Pero el término de sablé, sable es arena en francés. El término sablé refiere a una historia alejada un poco de la Bretaña, ¿no? En la Loire, donde una señora de la nobleza conocía, o en su familia se fabricaban unas galletitas muy delgaditas, crocantes y con gran sabor a manteca, y las lleva a una de las tertulias de la famosa Marquise de Sévigné. Estamos hablando de 1660, 1670 aproximadamente. Entonces tuvieron furor esas galletitas llamadas sablé o masitas sablé, en el momento que llegó a oídos de Luis XIV, quien quiso para su corte que hubiese ese tipo de galletitas, y ahí tuvieron una expansión rapidísima. A partir de esa masa de manteca, azúcar, harina, huevos, que se llamó sablé, en Bretaña le agregaron polvo leudante e hicieron las famosas masitas llamadas sablé bretón, que son unos redondelitos muy altos, muy friables, que se usan como golosina o como galletitas. En este caso nosotros lo vamos a usar para un postre, pero como masa bretona. Ven, está bien homogeneizado. Lo que vamos a hacer es bajar un poco la velocidad y vamos a incorporar los secos dentro de la máquina. Acá de a poco se van uniendo. Recuerden que estamos hablando siempre de masas quebradas, entonces las masas quebradas tenemos que evitar sobretrabajar la preparación para que la harina no desarrolle el gluten y después la masa se deforme. Por eso, en cuanto esto esté ya listo, lo vamos a retirar de la batidora. Así que vamos a hacer un poco de lugar acá. Retiramos todo esto. Y generalmente la bretona es una masa que
Podemos dejarla, por supuesto, en la heladera, descansar y todo, pero también es una masa que podríamos utilizar en el momento. Entonces, vamos a unirlo todo. Se habrán dado cuenta que no agregué ningún perfume. No hay limón, no hay vainilla, no hay canela. Podría haberlo hecho, pero en este caso prefiero que mantenga solo el sabor propio de la manteca. Un poquito de harina. Vamos a bajar directamente la masa a la mesada. Ahí. Y yo puedo, en este mismo momento, empezar a unir la masa y ya estirarla para poder fonzar, en este caso colocar, porque no voy a hacer bordes, las galletitas. Recuerden tener siempre la masa despegada de la base. Entonces pasamos siempre una espátula. Es una masa súper blanda, la pueden dejar enfriar, pero la idea es poder hacerlo dentro de todo rápido. Y tengo acá unos aritos de 8 centímetros de diámetro y 1,5 centímetros de altura. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la masa en esos aritos y, como ven, no tienen bordes, directamente colocamos la masa. Con los dedos las apretamos un poco. Nosotros vamos a notar que la masa crece y como tiene polvo leudante y el bicarbonato, crece mucho pero no tiene estructura de harina. Entonces en el medio se va a caer por sí sola y va a quedar una parte hundida, que es donde después nosotros vamos a poner uno de los rellenos. Así que esta masa lógicamente la vamos a guardar para futuras tarteletas. Y esto lo voy a llevar al horno. Horno a 170, 175 grados durante unos 15 a 18 minutos. Antes de hacer las cremas, vamos a ordenar un poco para poder seguir trabajando. Sobre la masa bretona ya cocida vamos a utilizar una crema y una jalea que van a tener como producto las peras. Con las peras vamos a guardar la parte superior para la decoración, que la vamos a poner en almíbar, y el resto lo vamos a procesar o hacer jugo para estas dos preparaciones que siguen. Una es una crema y la otra una jalea. Vamos a comenzar con esa crema de peras y caramelo. Para ello tengo que comenzar haciendo un caramelo. Voy a hacer un caramelo a seco con 100 gramos de azúcar y 20 gramos de glucosa. Voy a hacer en principio el caramelo solo con azúcar, como hacemos siempre, que colocamos una capa fina de azúcar en el fondo de una sartén. Luego vamos agregando sucesivas capas hasta formar ese caramelo. Y lo vamos a desglasar o levantar con crema de leche. Crema de leche tengo 160 gramos. En realidad tengo dos cremas de leche. 160 gramos que van a ir a la cacerolita y 160 gramos que después voy a tener acá batidas sobre el hielo. ¿Por qué lo voy a calentar? Ustedes saben que cuando tenemos un caramelo y lo quiero levantar del recipiente, necesito que el líquido esté tibio o caliente, porque si no proyecta y podemos quemarnos. Entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Por otro lado tengo 20 gramos de glucosa, 80 gramos de peras procesadas. Si no quieren que se le pongan oscuras, procesan con un poquitito de jugo de limón. Y después 10 gramos de gelatina con 50 centímetros cúbicos de agua. Eso ya lo ponemos a hidratar. Recuerden que la gelatina en polvo siempre se hidrata con 5 veces su peso en agua y entonces ya tenemos los ingredientes listos. Una vez que tenemos
un color bien dorado, voy a retirar del fuego, le voy a incorporar la glucosa y después la crema. Y una vez que toda esta preparación está así bien disuelta, vamos a agregarle la pulpa de peras. Esto le va a bajar un poco la temperatura, pero va a conservar todo el sabor original de las frutas. En este caso peras, podrían ser manzanas, duraznos o ciruelas, y también podría ser mango, que combina muy bien con toda esta preparación. Y acá lo que vamos a hacer es agregar la gelatina para aprovechar el calor que tiene la preparación. Recuerden que no se puede agregar la gelatina en polvo directamente a las preparaciones y que la gelatina siempre tiene que estar hidratada previamente antes de ser incorporada. Y que nosotros vamos a tener buen resultado en las cremas, en la gelatina, cuando las preparaciones estén entre los 40 y los 90-95 grados. En ese periodo la gelatina se funde y después puede actuar bien cuando se enfría. Le tengo que agregar la crema, 160 de crema, batida a medio punto cuando esto empiece a coagular. Y una vez que la crema coagule, la vamos a colocar en unos moldes de Savarin de silicona para después poder desmoldarlos y que se adapten a la medida de la tarta. Si ustedes no tienen los moldecitos, lo que pueden hacer es colar la mezcla en una placa rectangular y después con un cortapastas cortar y apoyarlo sobre las tartas. ¿Cómo reconozco el punto? Vamos viendo cuando ya empieza la gelatina a tomar, entonces esto le cuesta cada vez más, lo noto espeso, y en los bordes sobre todo empieza como a coagular. Entonces acá yo puedo agregarle la crema. Siempre le vamos a dar un último batido, vamos a volcarla todo al interior. La crema, recuerden que por un lado al enfriar la gelatina va a empezar a tomar un poco más, y por otro lado también la crema con ácido láctico hace que la gelatina actúe mejor. Tratamos de unir con un batidor, ya no batiendo, sino tratando de unirlo de esta manera, y después seguimos con una espátula. Esta crema también ustedes la podrían colocar sobre una masa de genoise, por ejemplo, y después decorarla con una compota de peras o demás. Una crema que es muy versátil en cuanto al uso. ¿Ven? Ahí empieza a tomar, tiene un lindo color caramelo, y lo que es una sorpresa es encontrarnos con el sabor de las peras después en la crema misma. Recuerden, primero heladera y después al freezer para poder desmoldarlos. Esta crema de caramelo después la vamos a poner por encima de la masa cocida, pero entre la crema y la masa vamos a hacer una jalea de peras para reforzar el sabor de la fruta. Tengo por un lado, con una juguera centrífuga puedo hacer jugo de peras. Tengo en este caso 400 centímetros cúbicos que voy a mezclar con 180 gramos de azúcar y 6 gramos de agar-agar. Tengo entonces acá el jugo de peras, lo vamos a mezclar con el azúcar y con el agar-agar, que es este polvo color marfil, que seguramente lo conocerán de cuando se hace el dulce de membrillo o el dulce de batatas. De membrillos muchas veces no, pero para el de batatas sí. Y es un gelificante que no es de origen animal, sino que es de unas algas, y esto se trabaja siempre sobre fuego, y el agar-agar, para que gelifique, siempre tiene que tener una cocción. Por eso es importante que nosotros lo calentemos y lo llevemos a hervor por lo menos un minuto para que después actúe.
Entonces, una vez que hierva, lo vamos a tener por lo menos 1 minuto en hervor franco y después lo vamos a poner sobre un baño de hielo y le vamos a agregar un licor de peras y le vamos a agregar jugo de limón. Entonces vamos a tener una jalea no tan gelatinizada, justamente con todo el sabor de las peras frescas. Acá entra en hervor súper vivo, entonces acá es donde tenemos que dejarlo unos 30 segundos, unos 40 segundos para que el agar-agar actúe. El agar-agar es un gelifica, en principio, no más que la pectina, que es un poco que deja las preparaciones más líquidas, y menos que la gelatina, que las endurece más. Y tiene la virtud de utilizarse para ciertas gelatinas tibias o en caliente, cosa que ninguna de las demás funciona. El término agar-agar viene del malayo, que significa jalea, y de ahí se lo conoce como jalea asiática, jalea japonesa, jalea china, a el agar-agar. Una vez que retiramos del fuego, lo vamos a pasar a un recipiente para poder enfriarlo. Vamos a incorporar el jugo de limón, que también va a hacer que actúe bien el gelificante, y finalmente el licor de peras. Si no quieren ponerle alcohol por los niños, le pueden poner más jugo de peras fresco. Y todo esto lo vamos a dejar sobre hielo hasta que empiece a gelificar. Nos vamos a dar cuenta enseguida del punto en el cual podemos agregar arriba de las tarteletas la preparación, porque empieza a tomar y empiezan a aparecer unos cuantos coágulos. Entonces, antes de eso, ya nosotros vamos a ir colocando la jalea sobre las tarteletas. ¿Ven? Ahí hacemos una, y con el frío mismo ya va a empezar a coagular. Entonces, es así, es una parte muy refrescante que va a ir sobre esa preparación. En este caso las bañé con un baño transparente que tiene un poco de caramelo o de colorante caramelo, como ustedes quieran, para que entonces tengan el mismo color, y las vamos a levantar y a colocar sobre cada una de las tarteletas. Y tenemos otra, separarla bien, siempre hay que separarlas por los glaseados. Acá van a quedar, tenemos que centrarlas para que queden realmente bien armaditas. Y para terminarlas, entonces voy a hacerlo solo con uno. Vamos a utilizar, por un lado, les había dicho que habíamos guardado de las peras el cabo superior, que está entonces hervido y después pintado con un brillo, y eso lo vamos a ubicar justo acá en el medio, porque justamente el molde de Savarin lo utilicé a propósito. Y después acá tengo unos confites que son unas violetas cristalizadas, que están hechas después en confites para poder decorar todo alrededor del plato. Entonces los colores combinan bien, es un mini gâteau que va a ser muy fino en sabores nobles, y con el violeta realmente van a quedar bien. La violeta se utiliza mucho en la pastelería francesa, incluso hay esencias de violeta que a veces para las cremas y para algunas masas también se aromatizan con eso, pero fundamentalmente las cremas, pero el uso más difundido siempre es el estético en cuanto a los colores. Vamos a retirar el excedente. Y así voy a seguir armando el resto de la masa y el resto de las cremas para esta tarteleta bretona de peras.
de masa bretona, lo que podemos hacer es unirla y hacer un cilindro y enfriar. Una vez que el cilindro está listo, lo que vamos a cortar son rodajas de aproximadamente 8 milímetros hasta 1 centímetro de espesor. Podemos ubicarlas directamente sobre una placa empapelada y enmantecada o con una superficie de siliconas, y si queremos que salgan todas parejas, vamos a acomodar la masa dentro de unos aritos, en este caso de 5 centímetros de diámetro. Colocamos bien la masa y vamos a llevar a horno, un horno a 170 grados durante 8 a 10 minutos. Como ven, el resultado de estas tarteletas es súper de lujo, visten cualquier mesa o cualquier buffet, y realmente no son tan complicadas de hacer porque les he dado los tips como para poder trabajar o con ingredientes mucho más modernos o con ingredientes de los tradicionales. Pero recuerden que siempre la combinación de peras, la masa quebrada, en este caso bretona, pero podría ser una sablé perfectamente, van a dar un toque muy fino y muy sutil al final de una comida, y desde ya con esta presentación a lo que es un buffet. Así que recuerden practicar la masa, las cremas y combinarlos con las frutas que haya en estación para poder sacar el mejor perfume y el mejor sabor de lo que nosotros hacemos. Yo voy a probar la que terminé de hacer recién y nos vemos en el próximo programa.